El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, bienvenidos nuevamente a Signos Vitales, un espacio para hablar de prevención y promoción de la salud. Hoy hablaremos de cómo identificar actos violentos, precisamente para dejar de normalizar acciones violentas y entender cómo podemos denunciar y cómo podemos dejar de sentirnos violentados en el hogar, por la pareja o en diferentes momentos de la vida. En el primer momento nos estará acompañando Elizabeth Torre-Vidal. Ella es profesional universitaria de salud y bienestar social, como conocemos, trabajadora social en el municipio de Andes. Vamos a entender entonces qué es violencia en esta primera parte del programa. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Cris. Hay que tener en cuenta que a veces normalizamos mucho esas interacciones que hay, donde hay relaciones de poder, donde el hombre pues quiere ejercer sumisión ante la mujer. Entonces a veces se normaliza que mi esposo, que mi pareja o que en la oficina me digan cómo vestirme, si vestirme con, por ejemplo, un caso en una oficina, que el jefe diga, no, es que está muy tapadita, póngase una blusa más escotada, o en la casa, no, es que tápese más. Cuando empiezan a revisar el celular, redes sociales, esos son señales que se normalizan. Cuando no te permiten tener una relación con amigos, cuando te van alejando poco a poco de la familia, y estas son pues como alertas donde sí se está viviendo una relación de poder, donde quieren someter a la mujer. Elizabeth, podemos identificar entonces que hay acciones que pueden ser, digámoslo así, de cierta manera leves y que pueden llegar a ser más graves. ¿Cómo entonces identificar cuáles podrían ser esos inicios de alarma? Pues miren, la Gobernación de Antioquia sacó una herramienta que se llama el violentómetro y sería muy chévere que lo puedan publicar acá. Y es como un semáforo donde dan a conocer cuáles son esas alertas de pues de menor a mayor intensidad y como las acciones que se deban hacer. Cuando ya hay un encierro a través de la manipulación, o cuando hay violencia sexual, pero como es la pareja, tiene que acceder a estar con su pareja, pues ahí son signos de alerta grave que deben denunciarse, ¿cierto? Y que a veces lo dejamos pasar porque dependemos económicamente de la persona, porque no tenemos una red de apoyo, nos sentimos solas, o porque simplemente nos enseñaron de nuestras casas que así era la relación y que así debía vivirse, ¿cierto? Lo que dice el esposo, en caso pues dentro del núcleo familiar. Bueno, ya hemos recibido algunos detalles de cuáles podrían ser esos tipos de violencia, cómo se caracterizan, cuántos son los tipos de violencia, los que están ya clasificados. Ok, los tipos de violencia, según la norma, son 4. Está la violencia económica o patrimonial, está la violencia sexual, la violencia física y la violencia psicológica. En la violencia económica se puede visualizar o vivir porque la pareja es dependiente económica de una persona, o porque trabaja pero no puede decidir qué hacer con sus ingresos económicos, sino que la pareja dice cómo se debe administrar los recursos. También cuando se amenaza para no darle la asistencia económica a sus hijos, cuando no se cumple con esas obligaciones dentro del hogar, cuando se gastan el dinero en cosas que no benefician al hogar. También podríamos decir que pues en el devenir del tiempo, históricamente ha habido una desigualdad entre hombre y mujer, ¿cierto? Y los salarios siempre han sido más bajos para la mujer que para el hombre, horas laborales más extensas, pues hemos venido con unos cambios, pero aún en el campo se ven esas situaciones.
En cuanto a la violencia física, golpes, pellizcos, patadas, empujones, si la cogen el cabello, quemaduras en el tema físico. Cuando hablamos de lo psicológico, es la humillación, es cuando te insultan, cuando te dicen que tú sirves para algo como estereotipos, que la cocina es solo para las mujeres, ¿cierto? Entonces usted solo sirve para la cocina, o solo sirve para cuidar los hijos, o mire cómo está de fea, ese tipo de cosas. Y en cuanto a la violencia sexual, podemos decir que la violencia sexual no es solo una violación donde hay una penetración, sino también cuando hay acoso, cuando te obligan a tocar las partes del cuerpo de otra persona, cuando hay una violación, si la mujer está en efectos de alcohol o alguna sustancia psicoactiva, cuando una persona tiene una discapacidad mental o cognitiva y no tiene la capacidad de decidir. De defenderse, de tomar la decisión. Exacto. Y esos son los tipos de violencia. Bueno, ¿cuál es entonces esa integración que hay desde la administración, la gobernación, para empezar como a hacer esa sensibilización y también para actuar frente a estas denuncias de los tipos de violencia de género? Bueno, a nivel municipal, nosotros contamos con la Mesa de Erradicación de Violencia contra la Mujer. Ya tuvimos una primera reunión. En el marco de esa mesa se crea un plan de acción para desarrollar durante el año para la prevención de la violencia contra la mujer, y también se debe hacer como seguimiento a los casos de denuncias y a los casos que ocurran en el municipio de Andes. También contamos con la política pública de mujer y equidad de género, que fue actualizada en octubre del 2023, donde también pues a partir de la política pública se hace el plan de acción para el cumplimiento pues de cada una de esas 6 líneas estratégicas y así garantizar los derechos de la mujer, propender por garantizar los derechos de la mujer con los recursos que se cuentan. Nosotros desde la administración municipal vamos a instituciones educativas, con padres de familia, con estudiantes, grupos gerontológicos, indígenas, grupos de mujeres. Tenemos 2 grupos de mujeres en el municipio de Andes, con población diversa, con las de antes llamado Familia en Acción, hoy Renta Ciudadana, pues se trabajaba también con esa población y se daban talleres para dar a conocer cuáles son los tipos de violencia y cómo tienen que aprender a desnaturalizar esas formas de interrelacionarse y denunciar. Y precisamente cuando se hacen estos talleres, las personas ponen el denuncio inmediatamente. Por ejemplo, la línea 123, que es de la Gobernación de Antioquia, que es la línea de la mujer, y ellos nos remiten los casos o van a la comisaría de familia a poner el denuncio. Bueno, entonces aquí también ese llamado a las mujeres y también a los hombres, que será un tema que trataremos más adelante, y es a no tener miedo, a denunciar, a manifestar, y si tienen inquietudes, bueno, considerar si esto me está sucediendo con la pareja, dentro del hogar, es considerado como una violencia, me afecta física y psicológicamente, para que tengan conocimiento de cuáles son esos tipos de violencia, cómo actuar, a dónde acudir. Entonces es el llamado para que las mujeres también tengan esa conciencia, como lo decía usted ahora, de no naturalizar cualquier acto que pueda considerarse también como violencia. Una invitación entonces para las mujeres y también para los hombres, para que hagan el denuncio. Pues bueno, la invitación es a que desnaturalicemos lo que aprendimos en nuestros hogares, de maltrato, de abusos. No repitamos la historia. La invitación es a que nos comuniquemos de manera asertiva, bajo el respeto del uno hacia el otro. La invitación es que como mujeres o como hombres también, porque hay casos, pero en este caso también mujeres,
démonos nuestro lugar, querámonos, apropiémonos de los conocimientos, de las capacidades que tengamos y denunciar cuando esto se dé. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte del programa donde estamos hablando de qué es violencia de género, cómo se da y también cómo acudir a resolver o a la atención de estos casos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte. Vamos a una pausa de mensajes institucionales y al regreso nos estará acompañando la comisaria del municipio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Zapata, periodista de Noticias Caracol. Un saludo bien especial a todos los televidentes de Aupán, en el municipio de Andes, suroeste del departamento de Antioquia, también a todos los habitantes de este municipio tan bonito de Antioquia, donde se siembra tanto, y la invitación a que se conecten siempre por Aupán, donde tienen la mejor información, el mejor noticiero. Así que un abrazo e invitadísimos. Me gusta UPAN porque me encanta estar enterada de todas las cosas que pasan en nuestro municipio. Además es un canal de oportunidades donde le dan visibilidad a muchos emprendedores, a muchos artistas para darse a conocer. En Colombia, hemos avanzado en la adopción de leyes y políticas públicas para las mujeres. Sin embargo, seguimos sumando cifras de violencia de género en todas sus expresiones. Para la Gobernación de Antioquia, es una prioridad la implementación de acciones que hagan posible la disminución de brechas de género que no permiten igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Una de esas acciones se materializa a través de la línea de emergencia 123 Mujer Metropolitana, donde las mujeres víctimas de violencia u otras personas que reporten estas situaciones encontrarán apoyo y orientación de un equipo de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que se preparan día a día para brindar la mejor atención y servicio. La línea 123 Mujer Metropolitana se articula con las diferentes autoridades jurídicas y administrativas que sean requeridas según la situación que se expone en cada llamada. Además, remite los casos que sean necesarios a las autoridades de género de cada municipio para que desde allí se haga seguimiento a los casos que así lo requieren. También presta el servicio de traslado de emergencia para facilitar el acceso a las mujeres a las rutas de salud, justicia y/o protección cuando sea necesario. La puesta en marcha de la línea 123 Mujer Metropolitana, en articulación con la Agencia Mujer de Medellín, permitirá la consolidación de esfuerzos entre ambas instituciones para la construcción de estrategias de prevención y atención a violencias basadas en género en el departamento. Televidentes, y llegamos a esta segunda parte del programa de Signos Vitales. Hace un momento estuvimos hablando de cuáles son esos tipos de violencia y ejemplos también de cómo se vive la violencia en todo el contexto familiar, en la forma en cómo nos relacionamos. Ahora conoceremos con la comisaria del municipio de Andes cómo empezamos entonces nosotros a entender la ruta de atención. ¿Qué es esa ruta? ¿Cómo entenderla y cómo acercarnos para que la ruta se active? Claro que sí, Cris. Bueno, es muy importante que todos conozcamos cómo activar la ruta del tema de violencia basada en género. Basada en género porque puede ser para los hombres y para las mujeres. De forma recurrente podemos decir que es para las mujeres, ¿cierto? Porque la ley está dada como protección a las mujeres, pero no significa que un hombre no pueda activar la ruta. Es la misma ruta. Es la misma ruta. Cuando detecte uno de los tipos de violencia o de signos de alarma que ya ustedes conversaron anteriormente. Entonces lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la comisaría de familia más cercana, ¿cierto? ¿Cómo debemos dirigirnos? Con el documento de identidad. ¿Por qué a la comisaría de familia? Porque la norma, la 2126 del 2021, faculta a los comisarios de familia para recepcionar todo el tema de denuncia en el contexto familiar. Entonces somos nosotros los encargados de recibir esa denuncia. Si no hay una comisaría de familia o está cerrada, también se pueden dirigir a la fiscalía local, ¿cierto? Si de pronto no está la fiscalía abierta, ¿dónde se pueden dirigir? A la Policía Nacional o al CTI para que reciban la denuncia. Generalmente en los casos de contexto familiar, siempre la vamos a recibir en comisaría de familia. Ese sería el primer paso. Nos vamos a acercar a la comisaría de familia. ¿Qué debemos de tener en cuenta, Cris, cuando vamos a ir a la comisaría de familia? Es que no hayan transcurrido más de 30 días de la presunta violencia,
¿cierto? Entonces, en el hogar yo recibí un insulto por parte de mi esposo que me dijo, usted solamente sirve para la cocina, ¿cierto? Diríamos que estamos en un contexto de violencia psicológica, es por el hecho de ser mujer, yo solo sirvo para la cocina. Entonces eso viene a ser unas conductas reiterativas y recurrentes del esposo hacia mí, que me va a decir, no te puedes vestir así, no te puedes poner tal falda, ¿cómo se te ocurre, cierto? Entonces yo debo dentro de esos 30 días acudir a la comisaría de familia con mi documento de identidad. ¿Para qué? Para presentar una solicitud de medida de protección o decir, venga, yo vengo a denunciar por violencia en el contexto familiar. No tienes que saber qué es violencia física, psicológica, patrimonial. Eso se determina como tal Eso, exacto, Cris. en la denuncia. Eso lo determinamos en la denuncia. ¿Por qué? Porque allá les vamos a brindar una atención integral donde tú como mujer vas a llegar, te va a valorar una psicóloga, te vamos a brindar tu atención, ¿cierto? Una valoración de riesgo para saber en qué nivel de riesgo estás, te vamos a hacer una valoración psicológica y obviamente como comisaria de familia dentro de nuestras facultades te vamos a dictar tu medida de protección, que es lo que vas a ir a pedir. Ese sería el tercer paso. El tercer paso es que la comisaria de familia va a dictar una medida de protección para ti, Cris, ¿cierto? ¿Qué pasa si de pronto tú tienes hijos menores de edad? Porque es importante también que lo sepan. Cuando tú tengas hijos menores de edad, que estés viviendo en un entorno familiar donde de pronto los niños también están presenciando el tema de violencia, entonces no solo vas a ir con tu documento de identidad, también vas a llevar los nombres y los documentos de identidad de tus hijos. ¿Para qué? Desde la comisaría de familia le vamos a extender esa medida de protección a tu núcleo familiar, en este caso a ti y a tus hijos. ¿Con qué sales de la comisaría de familia? Vas a salir con un documento que es una medida de protección provisional, donde invitamos al presunto agresor a una conminación. ¿Qué es una conminación? Decirle, señor o señora, porque puede también acudir a nuestro despacho un hombre, te debes de abstener de ejercer cualquier tipo de violencia, sea física, verbal, psicológica, en contra de tal persona y de su núcleo familiar. Y si es el caso, Cris, que muchas veces las personas preguntan, venga, es que yo convivo con la persona, entonces yo necesito una medida de protección porque es que él me está golpeando a mis hijos y estamos bajo el mismo techo. Entonces nosotros evaluamos todas esas circunstancias y lo que hacemos es dictar una medida de protección adicional que consiste en ¿qué? En un desalojo, ¿cierto? Entonces le ordenamos a la persona desalojar esa vivienda, ¿para qué? Para brindar esa protección a la mujer o al hombre y a todo su núcleo familiar. Entonces digamos que ahí ya iríamos en el cuarto paso de cómo se activa esa ruta de medidas de protección. Ahí vamos en unas medidas de protección, Cris, que son provisionales y que todas se deben hacer, como lo expliqué, dentro de los 30 días. Que cuando usted va a la comisaría o a la fiscalía, dentro de las 4 horas siguientes tú debes de salir con el documento donde digas, esta es mi medida de protección. Sí o sí, estos denuncios deben ser de manera presencial o si la víctima, por decirlo en este caso, tiene temor a denunciar, puede hacerlo de otra manera. Sí, Cris, hay otros canales y otras herramientas y es, por ejemplo, en la Fiscalía General, la línea 122 atiende las 24 horas. Llamas y pones en conocimiento. Resulta que estoy en una vereda, no me puedo desplazar, ¿cierto? Una vereda que queda 2, 3 horas. Entonces también el área metropolitana tiene una línea de atención específica y únicamente para las mujeres. Y es la línea muy fácil, 123. Entonces llamas al 123, cuentas tu caso y ¿qué hacen en esa línea? Derivan la atención. Van a mirar de qué municipio eres, porque es una línea de Medellín, del área metropolitana, de qué municipio, y ellos derivan la atención a la comisaría de familia del lugar donde corresponde. Entonces a mí me puede llegar una derivación de la línea 123, ¿para qué? Para que dictemos medidas de protección. Como te explicaba, Cris, entonces ahí quedan con una medida de protección provisional. Se sigue un proceso que es que hay unas audiencias, ¿para qué? Para que dictemos una medida de protección definitiva, que ese ya es el documento con el que tú vas a quedar. Y es muy importante que ese documento no lo llega, muchas veces uno llega, lo guarda y lo dejó por ahí en el bolso, ¿cierto? Porque tenemos muchas cosas que hacer, porque estamos con temor. No podemos guardar el documento en el bolso. ¿Tú qué vas a hacer, Cris, cuando tengas ese documento? Vas a coger ese documento y te vas a ir para la estación de policía más cercana, le vas a decir al de la guardia, mira,
tengo una medida de protección dictada por la comisaria, les pongo en conocimiento que yo tengo esta medida de protección. ¿Por qué? Porque si después de eso ocurre algo, que te vuelvan y te insultan, te golpean, entonces ya la policía va a saber que tú tienes una medida de protección. Por eso es importante ese documento, hacerlo llegar. Nosotros como articulación institucional desde la alcaldía estamos enviando todas nuestras medidas de protección a la policía, pero es importante que ustedes o que nosotros como víctimas lo llevemos para que la policía tenga el conocimiento. Bueno, ¿cuál es entonces el marco legal? Estadísticamente, ¿cómo se encuentra el municipio en cuanto a denuncias? Esos casos más comunes que llegan directamente a la comisaría de familia por abuso, maltrato o violencia de género. Bueno, Cris, hay muchas normas, hay convenciones, hay derecho internacional humanitario que amparan los derechos de la mujer y eso lo hemos venido trabajando hace mucho tiempo, ¿cierto? Nos amparan en derecho de igualdad de condiciones con el hombre, que ya nos reconocen en el trabajo, nos reconocen nuestros derechos políticos, económicos, pero de forma ya local, ¿cierto? De forma, hay una ley que es, digamos, la mamá de todas las leyes, que es la 1257 del 2008, que en esa ley encontramos toda la definición, todos los tipos de violencia. Y la 2126, que es la que le da la competencia a la comisaría de familia para conocer de estos hechos. En esas dos leyes uno pudiera recoger toda esta actuación, ¿cierto? Toda esta actuación que ya les expliqué. En el municipio de Andes podemos decir que el año inmediatamente anterior en la comisaría de familia, porque cabe resaltar que en la fiscalía y en otros entes obviamente reciben denuncias, voy a hablar desde la comisaría de familia, recibimos 43 solicitudes de medidas de protección, de las cuales 2 fueron interpuestas por hombres. A esto que voy, los hombres también tienen derecho, los hombres también denuncian. ¿Por qué? Porque a la oficina llegan muchas personas y me dicen, comisaria, pero yo como hombre no puedo denunciar. Y yo les digo, claro que sí, porque es que la violencia basada en género puede ser para ti como mujer como para hombre. Que la mayor estadística nos dice que somos las mujeres las que denunciamos, sí, porque de 43 denuncias solamente 2 fueron promovidas por hombres el año pasado. Pero quiere decir que atendemos ambos casos y este año llevamos, en estos 4 meses, hemos recibido 23 solicitudes de medidas de protección. Entonces, para que ahí tenemos como una estadística de qué está el municipio. ¿Cuáles son de pronto los tipos más recurrentes? Podemos decir que la violencia psicológica. En Andes hay mucha violencia psicológica y es precisamente porque muchas veces como mujeres, como hombres, normalizamos ciertas conductas y después ya con estos programas que empezamos a sensibilizar, a educar la comunidad, dicen, ¡ah! A mí me está pasando eso. Eso es un tipo de violencia, no sabía. No sabía, ¿cierto? Entonces, que me diga mi esposo, no te pongas esta falda porque se te ve la pierna. Entonces yo lo normalicé todo el tiempo de vestirme mucho más recatada, tapada, pero resulta que con estos programas me doy cuenta que es que eso es una violencia psicológica, entonces la gente empieza a denunciar, ¿cierto? Por eso es importante estos programas. Cabe resaltar, Cris, que todos esos procesos tienen un seguimiento durante 6 meses, que acompañamos con un equipo interdisciplinario, psicólogo y trabajador social, y que en muchos de esos casos hay necesidad de hacer derivaciones. ¿Derivaciones de qué? Porque como estamos hablando que la violencia psicológica está siendo tan recurrente, entonces derivaciones con la ruta de salud, con el tema de las EPS, ¿para qué? Para que las personas tengan un acompañamiento con psicólogo. También hay otra pregunta que me hacen, comisaria, pero es que ustedes en la comisaría me pueden dar terapia con la psicóloga. Yo les digo, no. Nosotros hacemos es una derivación, ¿para qué? Para que en el hospital o en su EPS ya un profesional de la salud atienda ese caso, porque es el más recurrente. Y en el segundo que tenemos más recurrente es el tema de violencia física. Muchas mujeres golpeadas, muchas mujeres maltratadas, muchas mujeres donde se está viendo y se pone en riesgo la integridad y la vida de la persona y de su núcleo familiar. Esas serían como los dos tipos de violencia que más recibimos en la comisaría de familia. ¿Y se han presentado casos constantes también de desalojo? Sí, Cris. En la mayoría de los casos, cuando el presunto agresor cohabita con la víctima, necesariamente se debe desalojar, porque esa es una parte de la protección que es fundamental para yo a ti como mujer decirte,
puedes estar tranquila en tu casa. Si tú estás siendo víctima de violencia física, que sería el caso como más delicado, ¿cierto? Violencia física, maltrato que está en riesgo tu vida, tu integridad, ahí necesariamente tenemos que aplicar el desalojo. En otras circunstancias no. Yo ahora explicaba, la violencia se da mucho en el contexto familiar y hay una pregunta que nos hacen mucho. Contexto familiar es mi esposo y yo convivo con mi esposo, pero resulta que si yo tuve un compañero permanente del cual me separé hace 5 meses y ese compañero está ejerciendo violencia sobre mí, también aplica como contexto familiar. La norma dice que por el hecho de que tuvimos una relación estable es contexto familiar. Entonces ahí, digamos que de pronto ya nos separamos, él está viviendo en una casa, yo en otra, pues no habría lugar a un desalojo porque yo tengo garantizada, digamos, mi seguridad en mi casa, ¿cierto? También hay casos excepcionales, en Andes no se han presentado y es que las mujeres pueden ser llevadas a un centro de protección que obviamente por razones de seguridad no se dice dónde son los centros de protección, que nosotros en coordinación con la Secretaría de Salud, con Elizabeth Latorre, que es la profesional encargada, activamos esa ruta. No la hemos tenido que activar en Andes, afortunadamente, y es cuando de pronto la mujer no tiene un hogar, no tiene una red de apoyo, una red familiar que le diga, hija, hermana, véngase para mi casa, ¿cierto? Entonces activamos esa ruta y la sacamos del municipio. Bueno, teniendo en cuenta todo el contexto legal y la forma en cómo se debe actuar desde la parte jurídica, ¿realmente se hace intervención oportuna en estos casos? ¿Se da solución oportuna en estos casos de violencia? Bueno, Cris, como mencionó, la norma es muy clara y dice que cualquier entidad que reciba este tipo de solicitud debe actuar dentro de las 4 horas siguientes. Desde la comisaría de familia nosotros dictamos medidas de protección inmediatamente, siempre y cuando nos aporten el documento de identidad, porque si no tenemos documento de identidad es muy difícil saber a quién darle la medida de protección, ¿cierto? En ese sentido las medidas están siendo efectivas. Ahora, importante que también la comunidad sepa que esas medidas de protección nosotros hacemos un cargue de esa información en denuncia fácil de la Fiscalía y ya el delito como tal, que es un delito penal, ese sí es un tema que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente, hay capturas y hay condenas por el delito de violencia intrafamiliar. ¿Que muchos procesos son un poco más demorados? Sí. ¿Por qué? Porque el cúmulo de procesos que hay en los juzgados, en fiscalía, es grande y hace que de pronto algunos procesos sean demorados. Pero que la medida de protección es efectiva, sí, porque la norma dice que dentro de las 4 horas siguientes tú debes de salir con una medida de protección. ¿Cuál sería entonces ese consejo, esa recomendación que usted le podría brindar también hombres y mujeres que tengan en cuenta el tema de la denuncia, de perder el temor a manifestar qué es lo que están viviendo? Claro que sí, Cristina. Para todos es muy importante dejar el miedo de un lado porque uno, como se dice, se paniquea, ¿cierto? Y le da miedo hablar porque van a tomar represalias. Lo primero es que sepan que en la comisaría de familia no venimos a juzgar a nadie ni a cuestionarte. Si a ti como mujer tienes una situación, lo importante de esa situación es que te acerques a preguntar. Invitarlos, cuando no tengamos conocimiento, acérquense a preguntar, porque muchas veces estamos siendo víctimas de una violencia y no lo conocemos, ¿cierto? Entonces, acercarnos a preguntar y sobre todo dejar el miedo. La comisaría de familia cuenta con un equipo capacitado. Casualmente somos 3 mujeres, trabajadora social, psicóloga, comisaria de familia y un auxiliar administrativo que es hombre. Entonces digamos que tenemos toda esa capacidad para escuchar, para entender, para sacarte de las dudas, ¿cierto? Para ayudarte con ese temor, porque para eso precisamente te vamos a hacer una valoración psicológica y unas orientaciones y unas recomendaciones para que tú puedas salir avante en todo este proceso. Bueno, y estamos hablando de la ruta de atención y dentro de esta el tema de la atención psicológica. ¿Qué nos podría ampliar entonces, por ejemplo, respecto a esta atención y las otras entidades que se vinculan? Bueno, hay una ruta que es muy importante y es la activación en salud, ¿cierto? La ruta de salud. Y es que cuando somos víctimas de pronto de algún tipo de violencia, ejemplo la sexual, lo importante es acudir al hospital y el hospital tendrá la obligación de hacer la derivación del caso y ponernos en conocimiento a nosotros. En el hospital también se hace la articulación con los psicólogos, ¿cierto? Con los psicólogos, con el médico. Nosotros desde Comisaría de Familia, una de nuestras competencias es
que podemos ordenar el médico legal, que es que te hagan el examen, y ese también es hecho por nuestro hospital. Hay una articulación importante con ellos, y es que todos los médicos legales que se han enviado desde la comisaría de familia se hacen de forma inmediata. También las atenciones que se están derivando se están haciendo de forma inmediata. Hay pacientes que están con 5 sesiones, con 10 sesiones, ¿cierto? Entonces esa activación de esa ruta de salud es importante. Si usted va al hospital y manifiesta ser víctima de abuso sexual, por ejemplo, de una violencia sexual, el hospital tiene la obligación de atenderte y de activar toda esa ruta, ¿cierto? Que posterior a eso debemos de presentar la denuncia, claro. O sea, no nos podemos quedar solo con la atención que haga el hospital o solo con la atención que haga la comisaría de familia. Hay que tener en cuenta que en este caso la atención que hace el hospital es una atención enmarcada en todo el tema de salud. La atención que hace la comisaría de familia es enmarcada en dictar las medidas de protección. Exacto. Y en el tema de feminicidio, que también se ha considerado preocupante en Antioquia, Andes, ¿cuál podría ser entonces esas cifras y cómo se ha podido evidenciar el tema? De acuerdo a la estadística que se maneja en la Mesa de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, que es manejada por la doctora Elizabeth, pues ella hace una consulta medicina legal donde nos dice que desde el 2006 hasta el 2022 van 26 casos de feminicidio. El último caso fue en el año 2022, donde hubo 2 feminicidios. Se precisa que el año inmediatamente anterior no ha ocurrido este hecho ni este año, y esperamos obviamente con estas medidas de protección evitar que lleguemos a esa situación de feminicidio en el municipio. Bueno, entonces recordemos a los andinos cuáles son esas líneas donde se pueden comunicar de manera local y de manera regional para empezar a hacer esos denuncios, para empezar a comunicar qué es lo que se está viviendo dentro de los hogares. Bueno, la primera línea que tenemos es la de la Fiscalía General de la Nación, que es la línea que es gratuita, es el numeral 122. 122, tú marcas 122 desde tu celular y ya. La otra línea que tenemos, que es la del área metropolitana, que nos derivan casos. De hecho, el año pasado recibimos 4 derivaciones de la 123, entonces tú marcas desde tu teléfono celular o cualquier otro teléfono 123, llamar, automáticamente te contestan porque esa atención es 24 horas. De forma presencial en la comisaría de familia. Y también se precisa que en la Secretaría de Salud hay un canal muy importante del cual debemos empezar a hacer uso frecuente, que es el centro de escucha. En el centro de escucha hay una línea de WhatsApp por la cual la comunidad se puede comunicar también para cuando tengan dificultades en el tema psicológico, ¿cierto? Para que ahí le hagan la respectiva derivación. Bueno, Cris, entonces, como te decía, la línea del centro de escucha del municipio de Andes es la 310-229-38. A ese número pueden escribir en cualquier momento, que ahí les va a responder la psicóloga encargada del programa de centro de escucha. Comisaria, cuando se hacen denuncias y cuando se empieza a trabajar en un tema específico, en un caso específico, ¿cuál sería también esa invitación a las mujeres o qué ocurre en Andes? Si realmente las mujeres mantienen el proceso o se retiran durante la atención que les están realizando. Bueno, Cris, no solo en Andes. Yo creo que eso es a nivel regional. Es muy común que de pronto por temor en medio del proceso la mujer quiera presentar un desistimiento o no quiera continuar con el proceso. Y a eso vamos a lo que decía ahora. Recuerden que están acompañadas por un equipo interdisciplinario que ya tienen una medida de protección. Entonces lo importante es cuando tú inicias el proceso, continuar con el proceso, porque como te explicaba, el proceso se va a fiscalía. Si tú desistes, es como si no hubiera pasado nada. Automáticamente nos toca documentar el desistimiento y en fiscalía se envía el reporte de que desististe, entonces no van a seguir con la indagación o la investigación. Tocaría empezar de cero. Tocaría empezar de cero, efectivamente, o sencillamente tú desististe del proceso, queda ahí, no pasó nada. ¿Por qué es importante continuar con el proceso? Como te digo, para que Fiscalía haga toda la actuación y la verificación, porque es que esto es un delito penal. Hay muchas personas condenadas por el delito de violencia intrafamiliar. Hay muchas personas condenadas, ¿por qué? Porque han agredido a sus esposas. Hay personas condenadas, ¿por qué? Porque con cuchillos, con machetes han apurreado a sus esposas. Entonces, si en medio del camino yo desisto, no podemos llegar al final de toda la actuación, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nos concienticemos de que cuando iniciemos el proceso, sé que es muy duro, sé que es revivir momentos,
¿cierto?, de nuestras situaciones, pero por eso es que tenemos todo el equipo interdisciplinario para poder finalizar con el proceso. Y tener en cuenta también que no solo tienen un acompañamiento de profesionales, también tienen un acompañamiento por parte de la gobernación y que es un equipo que trabaja constantemente por la protección de los derechos, por la garantía, por el bienestar de las mujeres y de los hombres. Entonces es también como el perder el miedo a la denuncia y tener esa capacidad de comunicar. Así es, tener la capacidad de comunicar y sobre todo somos mujeres valientes. Somos mujeres valientes que somos capaces de denunciar e invitarlas a todas a que denuncien. Bueno, muchas gracias entonces por acompañarnos en este espacio. Estuvimos con Kelly Joana Lopera Gómez, comisaria de familia, y en la primera parte del programa también nos estuvo acompañando Isabela Torre Vidal, trabajadora social. Gracias a ustedes por este espacio, por acompañarnos y por darnos un panorama de cuáles son esos tipos de violencia y cómo nosotros podemos hacer el denuncio. Los esperamos entonces en un próximo programa de Signos Vitales.